Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis estimados suscriptores de este canal. El día de hoy les traigo un video súper especial e importante. El día de hoy les traigo el cómo revisar un sensor MAF. Ustedes saben qué es un sensor MAF. Es un sensor que revisa la cantidad de aire que pasa por el ducto que va hacia adentro del motor, del filtro hacia el motor. Quiere prender la camioneta, pero como que se ahoga, entonces no quiere prender, ¿verdad? Es tarea, pero como que al momento de arrancar se ahoga. Vamos a hacer esto por pasos para que ustedes no se vayan a perder. A veces también cuando la camioneta está prendida la camioneta, y de repente se apaga y quieren volver a intentar con la llave, le dan llavadas, estaré y como que prende, a veces prende, pero se apaga de nuevo, como que le falta aire, ¿verdad? Se le va a prender ese motorcito amarillo que está ahí. Cuando se prende este motorcito amarillo, entonces hay que revisar problemas con el escaneador de códigos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es revisar qué problema tiene esta camioneta, por qué se está apagando así. Señores, ya tenemos un escaneador de códigos aquí. Para el que no lo sabe usar, se pone debajo de aquí, de donde está el volante, por donde lleva usted sus rodillas cuando maneja, va a encontrar un conector blanco. Ese se llama conector de diagnóstico. Usted va a conectar el conector ahí. O si usted no puede hacer esto, lo lleva a un autoservicios donde venden repuestos de carros y ellos lo hacen gratis. Sacarle esos códigos y ya le dan una página a usted para que usted sepa qué es lo que tiene su vehículo. Y vamos a ver cómo aparece allí el código del sensor que nos está fallando, en este caso en esta camioneta, que se nos está apagando cada rato, como que se ahoga, que les dije. P0102 MAF, Mass Air Flow Sensor, que significa sensor que monitorea la cantidad de aire que entra hacia el motor, ¿verdad? Mass Air Flow o BAF, así se llama el sensor, MAF o BAF. Entonces, ya sabiendo que tenemos un problema con ese MAF sensor, con ese sensor MAF, vamos a ir entonces rápidamente a hacer las pruebas allá. Para esto ya no necesitamos tener conectado esta cuestión, pues ya sabemos qué es. Vamos a ir a abrir vamos a dejar la llave en on. Bueno, señores, para el segundo paso, lo que vamos a hacer es utilizar un probador de corriente que tiene una lucecita dentro, un probador común de corriente. En cualquier tornillo que esté pegado a la carrocería lo vamos a conectar para revisar si hay corriente, si nos está llegando corriente al sensor. En el primer va a tener, miren, el chuponcito está rojo, significa que allí está la corriente. Si no tiene el chuponcito rojo, lo que van a hacer ustedes es buscar en todos los cables con este pin, así como lo tengo yo. Van a buscar en todos los cables a ver dónde hay corriente. Entonces lo que van a hacer con este probador, una vez lo hayan conectado allá a la tierra que es en el tornillo, lo vamos a tocar para a ver si tenemos corriente. ¿Ven cómo la luz se enciende? Si la luz se enciende, significa que estamos bien. Si no tiene conector rojo, busquen en todos los cables a ver cuál tiene corriente. Y si tenemos corriente, estamos bien. Si no tenemos luz roja, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la caja de fusibles y buscar el fusible del sensor MAF y cambiarlo o revisarlo si está reventado o no. Bueno, hecho esta prueba de la corriente que tenemos ahí, como pueden observar aquí en la luz, vamos a hacer la prueba de tierra. Para eso vamos a conectar el probador. Vamos a conectar el probador al positivo de la batería donde tiene el signo de más. Lo vamos a conectar allí y vamos a cambiar el pin
vamos a cambiar el pin a la posición, al primer conectorcito. Estos se prueban por aquí encima para no dañar las terminales por el lado de abajo. Como pueden observar, yo lo tengo desconectado porque estamos haciendo las pruebas ahorita mismo. Ok, señores, para hacer la prueba de tierra, vamos a con el probador conectado al positivo de la batería, lo vamos a poner en el primer cable de su mano izquierda. Si están por encima del sensor o donde sea, pueden ver el primer cable es el de la tierra. Señores, con el probador lo vamos a tocar, ya que introducimos el pin adentro del conectorcito, lo vamos a tocar para comprobar si hay tierra. Tocándolo va a echar una luz verde. Ahí está, comprobado que tenemos tierra y tenemos también batería. Señores, estamos listos para hacer la prueba del sensor. Lo vamos a desconectar para hacer la prueba de resistencia del sensor. Ok, señores, para hacer las pruebas de la resistencia, vamos a colocar el multímetro en la posición del diodo o la musiquita que está ahí. Ahí vamos a colocar nuestro multímetro, lo encendemos y va a dar un 1. Eso es lo que da siempre el multímetro en esa posición. De la mano izquierda hacia la mano derecha, del primero al segundo pin les va a dar 1,43. del primero al segundo, viéndolo de acá de enfrente. Ok, del tercero al cuarto, señores, les va a dar 1,128. del tercero al cuarto. Fíjense bien cómo tengo las pinzas, la negra en el primero y la roja en el lado derecho. Ok, y señores, el quinto pin no tiene resistencia con ningún otro pin. No tiene resistencia con ningún otro pin, al menos que ustedes le den vuelta a las clavijas y pongan el rojo en el lado izquierdo. Del quinto al cuarto, señores, si ustedes le dan vuelta a las pinzas, la roja a la izquierda y la negra a la derecha, les va a dar una resistencia de .751. .751 es la resistencia que les va a dar del quinto al cuarto. Si ustedes le dan vuelta a las pinzas, la roja en la izquierda y la negra en la derecha, para revisar la resistencia del quinto al cuarto, les va a dar esa medida, señores. Bueno, con esto concluimos este video, señores. Espero que les haya sido útil. Suscríbase a mi canal, vamos a estar subiendo mucho más contenido, mucho más material, para que nos ayudemos unos con los otros. En este caso, este sensor MAF es de una Toyota Tundra 2012, pero la mayoría de los sensores MAF, señores, ustedes los pueden revisar con los mismos pasos a seguir. Y bueno, espero que les haya servido, que esto es el motivo de hacer estos videos. Muchas gracias y que la pasen bien. Feliz año nuevo, porque estamos hoy en el 1 de enero. Feliz año nuevo, señores.